Buenas tardes, mi amigo General G. Philip. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se me siente? Buenas tardes, amigo mío. Y todo está bien aquí. Es un placer estar en mi país y un placer hablar contigo y con los amigos dominicanos. Te veo duro, viniste fuerte, te mantiene en buenas condiciones físicas. Bueno, ya sabes, mi país está en peligro y la región está en peligro con todo lo que está pasando aquí en Haití. Y es nuestro deber mantenernos en forma y poder ayudar a los demás. Bueno, yo sé que tú tienes una ardua labor que hacer en Haití, mucha inseguridad. Yo pienso que nunca antes Haití te había necesitado tanto como ahora. Es una lástima que mi país está en esta situación. Pero déjame decirle que no es un azar, es un plan. Quieren destruir a mi pueblo y a mi país. No sé por qué. Esos amigos que se dicen, esos países que se dicen amigos de Haití, son los que siempre planean con la oligarquía corrupta de Haití y con unos políticos corruptos aquí en Haití para mantenernos en esta situación. Lastimosamente, cada vez que un presidente o un jefe, un senador quiere hacer cambio y toda la oligarquía, toda esta máquina de propaganda tratan de matar a esa persona. Mira lo que hicieron con el presidente Moisés hace casi 2 años. Lo mismo hicieron con Dessalines, nuestro primer jefe de Estado. Cada vez que uno quiere cambiar las condiciones de vida de los pobres, de los más necesitados, la oligarquía, este sistema corrupto, siempre encuentran una manera para neutralizarlo, para eliminarlo. Pero aquí estoy, con mi pueblo, y con la voluntad de cambiar las cosas. Ese sistema lo vamos a destruir, vamos a cambiar ese sistema. Eso es necesario, Philip, que Haití esté en las condiciones que está actualmente, con una inseguridad a un, a un nivel que nunca se había visto y con una pobreza rampante, porque esos países que ustedes llaman amigos, que se pintan como amigos de Haití, se unen, complotan junto con los empresarios millonarios que tiene Haití para oprimir a ese pueblo con la bandera, con la falsa bandera de que lo quieren ayudar. Y yo creo que ya que están faltando hombres, mataron a Moïse, eso me dolió a mí en el alma, yo que conocí, que fui amigo de Jovenel, y nosotros que hemos tenido amigos, que hoy tú con un tema al lado tuvieses más poder, más fuerza, porque te van a hacer falta hombres buenos que te ayuden a crear un ejército de liberación de tu pueblo. Nosotros, desde aquí, desde la República Dominicana, nosotros que te conocemos, te vamos a tender la mano. Yo quiero que tú sepas, por eso te estoy introduciendo con los dominicanos, porque se está vendiendo la idea de que tú eres enemigo de los dominicanos, y yo quiero que tú mismo expliques, tú viviste años aquí, tú conoces los dominicanos, todos los pueblos fronterizos en algún momento de la historia tienen problemas. ¿Cómo se siente Philip con respecto a los dominicanos? Bueno, como ya hemos dicho, he vivido por más de 3 años en República Dominicana y durante esos 3 años siempre los dominicanos me han tratado muy bien. No tengo ningún problema con el dominicano. Mi problema es con el sistema corrupto de Haití. Es un hecho que todo el problema que estamos viendo aquí hoy en Haití tiene una sola causa. La causa de todo este caos en Haití es la corrupción. Mi pueblo está en una miseria extrema. Los niños quieren comer. No tienen ninguna esperanza. Porque ya los que gobiernan han destruido todo y han robado todo. Lastimosamente, la mayoría de ellos roban aquí en Haití y van a la República Dominicana. Compran mansiones, compran apartamentos, con la no sé qué si es porque el pueblo dominicano acepta que esos corruptos viven allá. Si mi país está en esta situación es por culpa de ellos.
Los niños y los jóvenes ahora que tienen armas en la mano, que secuestrando, matando, lo hacen porque no tienen otra elección. Tenemos que combatir ese tipo de delincuencia. A esos niños y jóvenes que tienen armas, que secuestran, que matan, hay que neutralizarlos. Pero hay que también neutralizar a esos delincuentes con corbatas, a esos delincuentes que se hacen llamar primer ministro, ministros. Los que dicen que Guy Philippe no quiere a los dominicanos es porque no me conocen. Y a veces lo hacen con un propósito. Ellos son los políticos de Haití y de allá que se ponen de acuerdo para mantener este mismo sistema. Todo el mundo sabe, y lo he dicho en mi pueblo. En Juana Méndez lo dije, yo no soy enemigo de la República Dominicana. Yo no soy enemigo del pueblo dominicano. Los dos países se necesitan. Somos vecinos. Tenemos que vivir en paz. Tenemos que convivir. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Tenemos que tolerarnos. Es cierto que la historia entre esos dos países no fue siempre tan buena como queríamos. Pero eso pasa. Eso pasó con Estados Unidos y México. Eso pasó con Rusia y sus países vecinos. A veces esas cosas pasan. Que sea el presidente de Haití, Jean-Pierre Boyer, que hizo lo que hizo, o que sea Trujillo, que hizo lo que hizo. Pero nosotros ahora tenemos que vivir en paz. Podemos ser una potencia económica en el Caribe si nos ponemos de acuerdo, si nos entendemos, si vivimos en armonía y en paz. Es lo que quiero. Mi pueblo quiere trabajar. ¿Cuántos jóvenes haitianos hoy están estudiando en la República Dominicana? Por eso digo gracias a los dominicanos por ayudar a esos jóvenes, porque Haití no les ofrece nada. ¿Cuántos trabajan en la República Dominicana? Es cierto que a veces hay problemas, eso pasa en todos los países, pero tenemos que trabajar juntos para que esas cosas malas no se reproduzcan, que no pasen. Pero no quiere decir que somos enemigos. Yo no soy enemigo de la República. Yo no quiero la felicidad del pueblo dominicano, como quiero que mi pueblo sea feliz también. Por eso estamos peleando por los que quieren este cambio en el mundo. El mundo no es este mundo que queríamos. Mientras que un porcentaje, 2-5%, viven en un lujo aquí en Haití. 95% viven en una miseria extrema. Los niños no pueden comer, no pueden ir a la escuela, los jóvenes no encuentran universidades, no hay trabajo. Las mujeres, las jóvenes tienen que prostituirse. Nosotros como responsables tenemos que trabajar por esos, los que necesitan. Y me siento tan dominicano como haitiano, me siento tan ecuatoriano como haitiano, me siento tan ruso, tan americano, tan chino como haitiano, porque por donde sea que los jóvenes sufren, estaré con ellos. Pero hoy, mi país en esa situación, tenemos que encontrar una manera para que eso cambie. Pero no hay problema entre el pueblo dominicano y el... Y no tenemos que tener problema, tenemos que trabajar juntos, tenemos que avanzar juntos. 24 millones en esos dos países. Podemos ser una potencia económica, pero una potencia económica que beneficia al pueblo. Eso es lo que quiero. Tú sabes que es importante esto que tú estás diciendo, porque los que no conocen la idiosincrasia de cómo se manejan los empresarios, muchos empresarios dominicanos que son corruptísimos y malos, junto con ese empresariado criminal que tienen los haitianos allá, que a veces crean un problema para ellos mismos provocar el cierre de la frontera, porque ellos quieren traer productos por barco, por aviones, y vendérselo más caro a los haitianos, que no tengan el libre acceso o que no sean infelices que están comprando cositas y revendiendo a través de la frontera. Los comercios fronterizos son importantísimos entre dos pueblos y sobre todo entre dos pueblos que ninguno de los dos es autosuficiente y que ninguno de los dos es un pueblo rico. Es importante escuchar de tu voz ese sentir, porque nosotros también apoyamos de que tú no eres antidominicano y de que tú no tienes malquerencia con el dominicano. Pero la historia te está dando la oportunidad allí de que tú en estos momentos claves
tome el control de tu país, que es un país que está pidiendo a gritos que lo ayuden. Y ustedes han visto cómo el mundo le ha dado la espalda. Su problema, tienen que comenzar entendiendo que su problema lo tienen que comenzar solucionando desde Haití. Corrupción al Desnudo se va a poner bien activo para que ubiquemos todos esos corruptos haitianos que viven en la República Dominicana y para provocarle situaciones jurídicas aquí en la República Dominicana para que todo el que ha robado dinero del pueblo haitiano no ande viviendo en lujo aquí. Si no lo puede justificar, que se deporte para Haití y que esos bienes se confisquen y puedan pasar a manos del pueblo haitiano, que sirvan para hacer escuelas, para hacer algo, para producir. Es cierto. Mira, con Petrocaribe, ellos robaron sistemáticamente, robaron más de 4 billones de dólares. No estoy inventando nada, todo el mundo lo sabe. Y la mayoría de esos ladrones viven en Estados Unidos y en República Dominicana. Espero que esos dos países nos ayuden. Cuando la revolución termina con ese trabajo que estamos haciendo aquí, que nos devuelvan a esos ladrones, para que nos devuelvan nuestros dinero, para poder crear riqueza y a ver cómo podemos combatir esa delincuencia juvenil que no tiene otra causa que la corrupción. Mira, Bueno, Corrupción al Desnudo tiene en su poder más de 1000 documentos originales que te lo voy a ir poniendo en tus manos para que tú veas empresas, senadores, diputados, políticos haitianos, extranjeros y dominicanos que se apropiaron de más de 4.000 millones de dólares de los fondos Petrocaribe que le pertenecen a Haití, para que ustedes vayan. Y yo tengo propiedades vistas de eso, que con ese dinero se compraron en la República Dominicana. Gracias. También robaron más de 5 billones con ese dinero que tenían que reconstruir a Haití después del terremoto. Y ellos también con 5 billones más, son 9 billones que robaron. Y se fueron para la República Dominicana y desde allá están financiando a este problema. Desde República Dominicana viven como reyes, desde Estados Unidos viven como reyes, con sus hijos, con sus príncipes, y financian a ese problema en Haití, y financian y mandan armas y tratan de destruir a todo un pueblo. Necesitamos ayuda de la República Dominicana, del pueblo dominicano. Los dominicanos salvaron a mi vida 2 veces, en 2001, en 2000, me salvaron la vida. También ahora mi pueblo necesita de esta ayuda. Ustedes cuando quieren ayuda, ayúdanos. No tenemos problema con ustedes. Ustedes son nuestros amigos. No dejamos que los políticos, por cosas políticas, quieren poner todo el mundo en peligro. Cuando un haitiano dice algo así, que quiere poner fuego en las relaciones con la República Dominicana, y esos millones de haitianos que viven allá, ¿cómo les dejamos? Y estos niños, estos jóvenes que estudian en Santiago, en República Dominicana, y esos haitianos que trabajan en los hoteles en República Dominicana, ¿cómo les dejamos? Así no hace un hombre de Estado. Un hombre de Estado tiene que pensar en esas cosas.